Ahí estamos. Buenas noches, un gusto saludarles desde México y muy contento, la verdad, de este espacio llamado Conversaciones Generativas. Y recuerden que generativo es el compromiso que tenemos para hacer una devolución, un aprendizaje o generar una reflexión. Lo hemos venido haciendo y lo haremos con las figuras de lujo que nos acompañan. Y hoy es un día muy importante por diferentes razones. Así como cada noche hemos destacado las cualidades humanas y profesionales de los invitados, hoy quiero referirme a alguien que conocí alguna vez en las aulas de la Universidad de Costa Rica, que fue mi profesor, y que en los pasillos y en los recreos hablábamos de diferentes temas, temas sociales, temas políticos, ese gusanillo que nos lleva a los seres humanos a cuestionar, a pensar, y encontré en él una persona con mucha sabiduría, muy abierto, y me quiero referir antes del politólogo, analista internacional, a un ser humano. Siempre decimos que una persona, antes de ser médico, ingeniero, jardinero, es persona. Y dos cosas muy valiosas que hoy quiero hacer públicas de Claudio es su conciencia social. Alguna vez, tomándonos un café en el centro de San José, veíamos pasar mucha gente y se ubicaba empáticamente en muchos de ellos y con una mirada y una reflexión, pues los valoraba pensando en que a la gente hay que darle lo mejor. Y otro gran gesto que me llamó muchas veces la atención, que me imagino que hoy lo estará viviendo desde su burbuja familiar, es que tiene un anclaje que es su familia. Y creo que es un valor muy destacado en Claudio y siempre ha puesto el tema de su familia como aquel pilar que lo motiva a seguir. Y en medio de esta sociedad donde a veces el tema de los valores y cosas como las que ya sabemos que suceden son necesarios de destacar, pues esas son dos de un montón de cualidades de Claudio, a quien quiero presentar hoy formalmente, Claudio Alpizar Otoya, politólogo, analista internacional, y a quien hoy vamos a aprovechar. Sé que hay muchas consultas, gente que quiere verlo, yo tengo las mías, porque vamos a hablar de algo muy valioso, liderazgo en la gestión gubernamental. Dos temas claves fundamentales para dirigir una sociedad, para administrar esas grandes empresas que son los estados. Y pues bueno, Claudio, bienvenido y gracias por estar con nosotros desde San José. No, Manuel, el gusto es mío, un placer verte. Esa es la gran ventaja de estos medios ahora, que uno deja de ver los amigos porque buscan otros lares, otros rumbos, como el caso tuyo hace mucho tiempo en México. Y pues gracias a Dios estos medios nos permiten pues darnos un abrazo a la distancia y volver a coincidir. Pero a tus órdenes, un placer acompañarte. Don Claudio Alpizar, dos frases que se unen, liderazgo en la gestión gubernamental. Hoy cuando hablamos de liderazgo en la academia y en los principios más humanistas de liderazgo, hay un tema por ahí que yo algunas veces toco en las formaciones y hablo de liderazgo generativo, que es algo que aprendí en México y que proviene del coaching. La palabra generativa me inspira desplazamiento, logro, moverse, lograr, hacer para conquistar algo. Y ya como que pasaron aquellas épocas de los líderes, bueno, ni siquiera líderes, sino de aquellas personas en posiciones retrógradas y nefastas que dirigen empresas o hasta gobiernos. Entonces hablamos de una figura muy valiosa que es el concepto de liderazgo desde la clara definición de la academia, pero lo enlazamos con la gestión gubernamental. ¿Cómo enlazamos esto que tanto queremos que mejoren o que mejoremos todos con algo que es tan complicado o sencillo? No sé. ¿Cómo lo enlazamos, Claudio? Yo creo que lo principal, en el caso particular de la política, es comprender que hay una diferencia sustancial del ejercicio de liderazgo en gobierno con el ejercicio de liderazgo que muchas veces se plantea en actividades empresariales, en actividades académicas. La política es una disciplina fundamental dentro de la sociedad y la idea que la hace fundamental es el hecho de que busca poner de acuerdo, entrelazar intereses de diferentes actores que tienen diferentes perspectivas, diferentes objetivos, dentro de un marco, de una columna vertebral, para que determinada sociedad empiece a desarrollarse en una forma armónica dentro, repito, del marco de diferencias que son propias de una sociedad. Toda sociedad tiene diferencias sustanciales, ninguna sociedad
es igual a otra, y a lo interno de cada una de ellas las diferencias son marcadas y constantes en el desarrollo, como te decía antes, de objetivos, de metas, y es ahí donde el político tiene una gran tarea, que es buscar cómo entrelazar todos esos diferentes objetivos, todos esos diferentes gustos, todos esos sueños que se desarrollan en forma compartida, pero que son diferentes en el ejercicio. Entonces, cuando empezamos a hablar de liderazgo, aparecen diversos temas que son importantes a tener en cuenta. Se supone, y muchas de las cosas que te voy a comentar, eh, son para mucha gente lo mismo que se ocupa en un liderazgo empresarial. Pero hay que tener claro que en el liderazgo empresarial la dirección es muy vertical. La verticalidad que da un puesto de jefatura y paralelamente de liderazgo es diferente en la política. En la política el liderazgo es muy horizontal. Ciertamente también hay puestos de poder, pero esos puestos de poder eh, hacen diferente al gobernante, porque en buena tesis el gobernante se debe a los gobernados. No así pasa en una empresa en donde quien tiene el poder, el que está en un puesto de dirección superior, tiene todos los instrumentos para gestar en esa empresa todo lo necesario para llegar a objetivos determinados. Claro, que tiene que tener habilidades de líder, sí, sí, eso sí es cierto también, pero el hecho de estar empoderado de una forma vertical le permite a un empresario gestar diferente el poder y las acciones que se desarrollan en una forma muy diferente en la política. Por eso, cuando un empresario, cuando un tecnócrata llega a la política, se le complica la vida, porque no comprende esa horizontalidad, esa obligación de tener un proceso de comunicación que no es solo oír las quejas o una propuesta de algún miembro de la organización, como en el caso de una empresa, sino que son grupos de presión que exigen muchas acciones y que quieren limitar otras acciones con las que quien está ejerciendo el poder pueda tener empatía o que pueda haber definido como prioridad. La política es sumamente diferente. En ocasiones, vos me has oído decir siempre que la política es prioridad sobre la democracia, porque es muy dada la gente a menospreciar a la disciplina política y decir, yo creo en la democracia, pero no me gusta en la política. Eso no tiene ningún sentido, porque lo primero que se da en una sociedad es esa relación política. La ciencia de la política está en el intercambio que se da entre las diferentes personas y que una sociedad empieza a aceptar como válidas esas diferencias, esos objetivos, esos sueños que se comparten en sociedad, pero que son muy particulares. Cuando una sociedad empieza a permitir libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de sueño, esa sociedad se embaraza y lo que va a parir es a la democracia, el sistema democrático, no es al revés. Algunos pretenden establecer siempre la democracia en una sociedad y después de que se establece la democracia, dar todas las libertades políticas, pero no funciona así. Una sociedad tiene que haber transcurrido durante un largo periodo de una tolerancia, de una aceptación de la otredad, de las preocupaciones del otro y de los objetivos del otro para empezar a madurar, y entonces ahí esa sociedad madura empieza a requerir esos liderazgos que son horizontales y que, a diferencia de una empresa, se deben a los gobernados. Los gobernados, en buena teoría, son los que mandan, son los que imponen o los que ponen a sus gobernantes, no a la inversa, como sucede en el sector empresarial. Importante el tema, Claudio, y nos aclaras algo muy valioso. No es lo mismo el contexto empresarial que el contexto estatal a nivel del ejercicio del liderazgo. Ahora, todo eso lo comprendes vos desde los conocimientos profundos de la política y de todas las teorías que existen. Quien está al otro lado no lo ve así, porque no ve esa horizontalidad que es diferente a la verticalidad o jerarquía empresarial, donde alguien dice esto se hace así y punto, y casi que es una sola directriz. Ahora, estamos de acuerdo en esto, es horizontalidad. La pregunta es, cuando se llega, es diferente, porque si vamos al plano antes de llegar, pues todo lo que manifiestan y cuando revientan las plazas públicas, lo que venden es una imagen de liderazgo típico, vertical, que ejercería cualquiera, y hay gente que hasta termina una plaza pública con una bandera diciendo,
ese es mi líder, pero ese es mi líder no desde la horizontalidad que va a practicar. Es engaño, es falta de conocimiento, es prueba y error. ¿Qué pasa con esa transformación cuando después llegan y usted dice, ese ya no es mi líder o esa no lo es? La democracia, con todo y sus defectos, como toda obra humana, es el mejor de todos los sistemas, a pesar de esos defectos. Pero la democracia en muchas ocasiones es concebida solamente desde el proceso electoral, desde ese derecho a ir a votar y escoger a quienes nos van a gobernar. Pero la democracia electoral no decide las cuestiones importantes de una sociedad. Quien va a decidir las cuestiones importantes y las cuestiones más determinantes son quienes van a ejercer el poder. Y es muy dada la campaña electoral como un espacio, como un medio para que algunos puedan involucrarse en ella solamente por una aspiración de poder, solamente pensando en adquirir el poder, pero previamente, algo importante que vos en tus charlas haces mucha referencia, es la generación de un equipo de gobierno. En cualquier instancia, si no tenés un equipo, sea empresarial o sea en el gobierno, es muy difícil poder gestionar. Pero mucho más complicado es en la política, en donde en muchas ocasiones no solamente tenés que hacer un equipo, un gabinete que tiene que tener empatía con el gobernante de turno, sino que además, óigase bien, tiene que llegar a gestionar con una administración pública que ya está ahí. A diferencia del empresario, el empresario en muchas ocasiones tiene toda la libertad de remover, de despedir, de cambiar a su personal. En la administración pública no sucede lo mismo. En la administración pública, quien llega a gobernar la tiene como un instrumento fundamental para su gestión administrativa, para poder llevar a una realidad todo aquello que ha planteado y ha desarrollado en negociaciones con diferentes actores políticos. Y si no logra generar la empatía, si no logra o no tiene el carisma y las capacidades requeridas, esa administración pública que siempre está ahí, esa administración pública difícilmente se volverá un pie de amigo para el gobernante. Puede ser más bien todo lo contrario, que se vuelva una barrera para poder conseguir los logros. Entonces, cuando estamos en los dos escenarios son muy diferentes. Uno es el escenario electoral, en donde algunos creen que todo se vale porque lo importante es llegar al poder y se exceden en muchas ocasiones en promesas que no son apropiadas. Alguna gente tiende a decir que lo que empieza a dominar es un populismo. Yo tengo ciertas diferencias con esa palabra porque a mí me parece que la palabra populista está siendo mal interpretada en los tiempos actuales, porque un buen líder debería ser un líder muy popular, un líder muy populista debería ser aquel que tiene empatía con todos los problemas que está sucediendo en una sociedad, que se cuestiona el status quo y que quiere acercarse a todos esos padecimientos que está sufriendo la sociedad que quiere gobernar. Entonces, eso lo hace populista. ¿Por qué? Porque ingresa a conocer los problemas de la sociedad. El problema hoy en día es que a ese líder populista solo se le llama así porque genera o promete soluciones muy fáciles a temas muy complejos. Pero sí es clave que un líder tenga ese baño de ciudadano, que se dé un buen baño de populismo para que pueda conocer qué es lo que está padeciendo la sociedad en diferentes estratos. Cuando eso sucede, el líder se va a empoderar y cuando llega a gobernar, ha pasado por un proceso de conocimiento de los problemas sociales y nacionales que le va a permitir no solamente establecer relaciones con los grupos de interés que pueda o que pueden boicotear o que pueden generar un derecho a veto a cualquier decisión que tome el gobernante o que tomen los líderes de ese momento, cuando no han sido contemplados en lo que siempre es requisito fundamental para quien gobierna, que es un proceso de comunicación política. Seguimos ampliando la información, hay detalles que no es lo mismo, son contextos diferentes, está el aparato estatal que es inamovible, tengo que gobernar con un gran equipo, porque en realidad la diferencia es básicamente puestos de confianza y otras estructuras por ahí, el resto ya está. Basado en esto, Claudio, tratando de entender el concepto quizás más común de liderazgo, ¿cómo definirías entonces ese concepto de liderazgo aplicado a estas realidades?
Creo que en política hay dos elementos que son fundamentales para poder generar liderazgo. Primero es una premisa que decía William Penn, el fundador de Pensilvania, cuando decía, deja pensar a quienes gobernás y ellos se dejarán gobernar. Es importante. Entonces, un líder en política tiene que dejar pensar al ciudadano y compartir con él lo que piensa. Es la única forma en que puede lograr que el gobernado se deje gobernar. Esto es diferentemente sustancial con lo que pasa en una empresa. Y por otro lado, también, en virtud de las diferencias que se generan en ese intercambio, hay otra frase que es fundamental comprender, que es muy antigua, que es de Aristóteles, que dice que la política es la ciencia de lo posible. Y en democracia, que es el sistema que a nosotros nos interesa defender y promover, en democracia es más válida esa premisa de Aristóteles de que la política es la ciencia de lo posible. Porque algunos dirán, y algunos repiten con frecuencia, que es más bien la ciencia de poder hacer lo imposible posible. Suena muy bien, suena muy soñador, suena muy abierto, pero también es cierto que los líderes políticos en democracia, a sabiendas de los periodos que están ejerciendo el poder, tienen que ser pragmáticos, porque el tiempo en gobierno, en democracia, tiene un límite, y ese límite también obliga a esos gobernantes a tener como líderes una visión que va a compartir el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. El corto plazo, porque los gobernados exigen resultados de inmediato. El mediano plazo, porque difícilmente un gobierno supera los 6 años en cualquier democracia. En el caso de México, el periodo presidencial es de 6 años. En el caso de Costa Rica son 4 años. Y eso lo que te define es que un gobierno que arranca desde su primer día, ya sea para gobernar 4 años o ya sea para gobernar 6 años, es un gobierno que tiene un mediano plazo para lograr sus obras. Y el largo plazo, cuando se presenta en democracias que no tienen reelección inmediata, como el caso de la nuestra, donde no hay reelección como en México, en ese caso particular, la reelección que se puede dar es de otro partido político. Entonces las decisiones, o del propio partido político que estaba gobernando con X presidente y que después presentó otro candidato y también es aceptado porque la gestión del gobernante anterior fue muy buena o fue aceptada para la ciudadanía. Entonces, las políticas de largo plazo en un gobierno obligan en democracia a compartir de alguna manera los sueños y las políticas de largo plazo con gobernantes que continúen. Pongo el ejemplo, en Estados Unidos de América los gobernantes tienen la posibilidad de 2 periodos consecutivos, 8 años. Ya en administración pública 8 años es considerado un proceso de largo plazo. En el caso de los 6 años de México, los 4 años de Costa Rica, eso es mediano plazo. Entonces es aquí donde el liderazgo es fundamental, no solamente para generar triunfos rápidos en el corto plazo, para retomar la credibilidad de aquellos que te votaron, porque decía John F. Kennedy, palabras más, palabras menos, que es muy fácil lograr el 50% para ascender al poder, pero que es muy difícil gobernar con el 50% en contra. Lo que él plantea en esta frase es la necesidad de sumar más allá de aquellos que votaron por vos en una elección. Por ejemplo, en el caso particular de Costa Rica, una muy mala lectura que se ha hecho en los dos últimos gobiernos, y lo hace la prensa nacional, es decir, que en la segunda ronda tanto Luis Guillermo Solís como Carlos Alvarado tuvieron 1.200.000, 1.300.000 de votos en Costa Rica, y que es la gente que ha tenido más votos. No, es que las circunstancias demuestran que una segunda ronda electoral no se puede comparar con una primera. Entonces, cuando tenemos a un presidente como Luis Guillermo Solís, que logró un 20% del total del padrón, y Carlos Alvarado un 15% del total del padrón para entrar a la segunda ronda electoral, nos damos cuenta que ni siquiera tienen ese 50% que John F. Kennedy en el partidismo norteamericano hacía referencia. Entonces todavía se complica mucho más generar un liderazgo sólido y aceptado por la ciudadanía, porque empezás a gobernar con una base que te lleva al poder que es mínima. Y esa base tienes que sostenerla con credibilidad sobre lo que le prometiste, pero tienes que ir sumando en el corto plazo nuevos
nuevas personas, nuevos individuos que estén de acuerdo con tu gestión. Entonces, eso te obliga a tener resultados y éxitos de corto plazo, victorias rápidas para generar empatía. Pero solo la de mediano plazo, repito, la de 4 años, podrá sacar a tu gobierno como una gestión exitosa de ese gobernante que tiene un beneficio, ahora que vos hablabas de lo que representan los equipos. Ningún gobernante tiene todas las capacidades en todas las áreas. Puede ser un muy buen abogado, puede ser muy buen ingeniero, puede ser muy buen politólogo, puede ser muy buen médico, pero tiene falencias en un montón de áreas que son determinantes para gestar un gobierno. Tanto así que los gobiernos se dividen en secretarías o en ministerios y ahí se ocupan especialistas. Entonces, el hecho de generar un gabinete es el hecho de generar equipo. ¿Para qué? Porque si ningún gobernante es un sabio, es un erudito en todas las materias, la ley, la constitución, le permite crear un gabinete con ministros o con secretarios, como en el caso de México, de los Estados Unidos, para ir conformando ese equipo de gobierno. El mejor líder, y en cualquier área, es el que se rodea de gente más inteligente que él. No es al revés. El líder que quiere reunirse o rodearse de gente que tenga una capacidad intelectual, una preparación menor que él, porque eso lo empodera, porque él cree que eso lo empodera y lo hace más fuerte, es un líder débil, es un líder que no tiene seguridad, es un líder que no tiene aptitudes, que no es visionario. Porque un verdadero líder debería reunirse con gente más preparada que él. Qué sé yo, en el Ministerio de Hacienda requerirá economistas de muy alto nivel, muy buenos ingenieros en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y así en cada una de las áreas, en salud, para un buen médico, porque eso le va a fortalecer. Entonces, un gabinete es el instrumento más cercano que tiene un líder que llega al poder para llenar todas sus debilidades en aras de qué? De tener un gobierno exitoso en el mediano plazo, que es su gobierno, y hacer de ella una gestión que genere empatía, que sea popular con el ciudadano y que le permita de alguna manera a su partido o a él mismo, en este caso Estados Unidos, que es reelección inmediata, o en el caso de Costa Rica y México, que no la hay, a su partido volverse a reelegir para haber dejado unas bases sustanciales que le permitan la continuidad a quien venga, ya sea de su partido o de otro partido, para desarrollar en su país políticas de largo plazo. Quiere decir que hay un tema quizás educativo, el comprender desde afuera que todo esto que existe en la parte gubernamental, pues es muy amplio. ¿Conocen quienes aspiran a gobernar este contexto interno? Es falta de práctica, es falta de conocimiento, es manipulación de un discurso en una campaña que promete y ofrece cosas totalmente diferentes a esas realidades que son muy comprensibles. El solo hecho de saber que tenés que gobernar con un equipo que no puedes mover en muchas de sus áreas, hay una brecha ahí. ¿Cuál es la brecha que existe entre algo tan técnico como lo que planteas y de muy buen análisis versus la percepción popular? Y aquí no quiero hablar de popular en el concepto populista, aunque decimos que populismo sería muy bien aplicado cuando realmente alguien se entrega y se debe a sus gobernados. Pero ¿qué es lo que está generando esa brecha entre quienes lo llevan al poder y la otra realidad? ¿Es falta de información o es desconocimiento o es ocultamiento? Sí, me llevas a pensar en la famosa premisa de la meritocracia, que se aplica mucho en los discursos políticos de gobernar con los más preparados. Es una palabra bastante vieja. El que la creó y el que la puso en el tapete de la política lo hizo hace más de 2400 años, que fue Confucio, cuando hablaba de la meritocracia. Ahora, trayéndola al presente, cuando vos querés hacer un gabinete o cuando vos querés hacer un equipo con aquellos que tienen los méritos suficientes para ejercer las diferentes funciones que se dan en un gobierno, no podés hacerlo si previamente no has hecho una inversión en educación. Porque de una sociedad no se pueden sacar los mejores elementos para gobernar si la misma sociedad no los está produciendo. Y por eso es la importancia del desarrollo de la educación primaria, secundaria, universitaria, posgrados y demás, que le dan un fundamento sustancial a una sociedad. Para poner como ejemplo nuestro país, cuando Costa Rica no tenía universidades, la mayoría de quienes llegaban a gobernar
habían estudiado en otras latitudes. Si no tenían muchos recursos, habían estudiado en la Universidad de León en Nicaragua o en San Carlos allá en Guatemala. Algunos tenían la suerte y se iban un poquito más largo, mejores universidades, qué sé yo, en Chile, en México, y algunos pocos iban a Europa. Cuando regresaban, esos gobernantes venían, o esos posibles gobernantes venían, no solamente con el bagaje de haber estado en Europa, en una sociedad más desarrollada, sino que venían con títulos. El campesino humilde aceptaba, a sabiendas de que estos venían de las Europas, como se dice en el campo, ¿verdad? Venían de las Europas con un vasto conocimiento, y entonces estaban dispuestos a ceder casi en una forma total a esos gobernantes las decisiones. En el caso particular de nuestro país, a partir de 1941, 40-41, con la creación de la Universidad de Costa Rica, y después otras 4 universidades estatales que tenemos hoy en día, y si a eso le agregamos prácticamente 55 universidades privadas, unas muy buenas, otras muy malas, pero al final de cuentas están generando gente más educada que lo que teníamos antes, nos vamos dando cuenta que empezamos a generar una sociedad más preparada. Pero también es cierto que la política se vuelve un espacio donde muchos no quieren participar. Qué interesante. Cuando teníamos gente menos preparada en el pasado, las grandes personalidades, los grandes médicos, los grandes ingenieros, los grandes abogados querían ser parte del gobierno y dirigir su nación. Tenían una ambición de poder sana, con sus errores, porque la ineptitud o la corrupción vino con el nacimiento del hombre. No todo mundo, no es que es un invento del tiempo moderno, pero había un mayor compromiso. Pero resulta que nos vamos educando y nos vamos fortaleciendo. Y 80 años después, para ubicarnos en el 2020, Costa Rica ya produce una gran cantidad de profesionales dentro de sus universidades públicas y privadas. Se supone que dentro del marco de la meritocracia tenemos mucha gente educada, deberíamos tener un gran bagaje, un gran menú para escoger diferentes personas para poderlas llevar al gabinete, donde, por ejemplo, en el caso de nuestro país, según la Ley General de Administración Pública, lo que se requiere son 17 ministros. No deberíamos tener tanta complicación en escoger a 17 personas que acompañen en los ministerios al presidente de la República. Solo son 17. Pero ¿qué sucede? La política, de repente, algunos empiezan a verla como un nicho de corrupción, como que no importa, cuando la política sí importa, como que no me afecta a mí directamente. Y entonces la gente empieza a alejarse de la política, porque también los políticos empiezan a tener un padecimiento triste o una triste relación con los medios de comunicación, donde muchas veces también algunos medios de comunicación con razón y otros nada más por espectáculo, toman a los políticos como la carnada para llevar a la palestra temas que no son muchas veces ciertas, que tienen errores de planteamientos, que parten de una premisa errada, pero que terminan llevando a muchas personas justas a un juicio político. Y es perdón ahí, que te interrumpa, claro, se dan los dos fenómenos. Se alejan por la mala información que los medios de prensa ejecutan y quizás a conveniencia de sus intereses, pero no solamente se alejan de la política, se alejan de los politiquillos baratos y corruptos de quienes nadie quiere estar cerca. Pero, vamos a ver, puede ser que la gente se aleje. Entonces, ¿cómo se aleja la gente? No yendo a votar. Otros se alejan como no participando de la política porque no quieren andar a la par de esos politiquillos baratos que decís vos. Entonces se empiezan a alejar. Pero algunos que no son cara de barro, sino que son todos de barro, no les importa los señalamientos que pueda tener la prensa sobre su moral, sobre su ética, y esos sí están dispuestos a participar en política. Entonces, por supuesto que la democracia empieza a sufrir un debilitamiento sustancial en el recurso humano. Entonces, no podemos tener una democracia sólida si nosotros no tenemos o no logramos satisfacer las necesidades de nutrir, vuelvo al tema de la meritocracia, de las mejores gentes a un gobernante. Y cuando la gente se empieza a alejar o solo tiene intereses particulares de participar en política que le benefician a él o a grupos muy cercanos, por supuesto que la democracia, como te decía yo hace un rato, que es el mejor de todos los sistemas, con todos sus defectos, pierde esa realidad y las personas empiezan a pedir, por ejemplo, en muchas sociedades está pasando hoy en día,
Hoy hay democracias iliberales, fíjese bien, no democracias liberales, sino iliberales, donde solo utilizan quienes participan en los procesos electorales a la democracia para tener la legitimidad que da el voto y llegar a ascender y a ejercer el poder en una nación. Y esto pasa en muchas latitudes, dentro de lo que se definen democracias, pero después cuando llegan a gobernar, quieren gobernar rompiendo con la institucionalidad que tiene esa democracia o ese sistema político en un país, porque empiezan a sentir que para esas decisiones rápidas la institucionalidad se vuelve un problema. Y entonces ahí es donde viene el discurso de algunos de esos que son partícipes o desarrolladores de una democracia iliberal, donde empiezan a hablar que la necesidad de romper con la institucionalidad, de gobernar con instancias ad hoc, es sencillamente porque los gobiernos, las sociedades o los países se han vuelto ingobernables, pero en el fondo lo que hay es que desean una verticalidad, vuelvo al tema original que hablábamos, una verticalidad en el ejercicio de su poder, de ese rato, a veces ese rato, como en el caso de Venezuela, otras latitudes no es un rato, sino que son decenas de años, les permite la verticalidad, porque no hay una comprensión de eso. Pero el otro problema también es que muchos no se preparan, no estudian los problemas nacionales y de repente, teniendo mucho dinero, lo que les hace falta es poder. Entonces participan en política, acostumbrados a hacer mucho dinero en las empresas, participan en política por el reconocimiento ciudadano, porque tienen mucho poder, no les interesa el salario, no les interesa el mayor esfuerzo, pero lo que llegan a hacer es, porque vienen del sector empresarial, porque son tecnócratas, a buscar una verticalidad en el ejercicio, y así es como las democracias empiezan a debilitarse y a desaparecer en muchas latitudes. Lo vemos hoy, Manuel. Esto de la pandemia, esto del COVID, está promoviendo en muchas latitudes democráticas un gustillo por esa verticalidad que me permite tomar decisiones pasándole por encima a la Constitución, pasándole por encima a las leyes y decirle a la gente, usted no sale de su casa, usted no se puede mover ni a la izquierda ni a la derecha, no puede utilizar su carro, tiene que taparse la boca, no puede quejarse en lo que decimos. Entonces, dentro de esas cosas pequeñas que vemos, muy loables y muy necesarias para nuestra salud, hay gente que está detrás de eso, muy interesada en debilitar las libertades individuales promovidas en una democracia. ¿Qué hacer para volver a encantar a una población al tema político? Porque no solamente hablamos de Costa Rica, hablamos de un fenómeno mundial, un fenómeno latinoamericano, político, sinónimo de ya sabemos qué es, apatía, rechazo, cuestionamiento y frustración. Todo esto es muy entendible, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto? Decías que es un tema de involucramiento de los ciudadanos en los problemas nacionales, entender cosas como estas, pero esa no es la mayoría. ¿Qué hace quien tiene conciencia de esto para volver a encantar a la gente? Qué pregunta, ¿verdad? Yo desearía tener la respuesta, pero lo que te puedo decir. Perdón, encantar no es manipular. Sí, Encantar es realmente llegarle a lo profundo de un ser humano a través de una reflexión para que su decisión cambie o su pensamiento sea más crítico. vamos a ver, voy a ponerme seguro y algunos podrán decir Por ahí que te yo tengo estoy, unas preguntas que ahorita te voy a hacer, pero okay. adelante. Creo que alguna gente dirá que uno lo van a tener en cajita blanca, que uno solo plantea ilusiones y sueños que no son realidad. Veamos, la política, esa disciplina que está tan prostituida y tan menospreciada, prostituida por algunos gobernantes y menospreciada por el ciudadano, es una disciplina esencial. No es un mal necesario, es un bien práctico. La gente lo ve como mal necesario, pero la política es un bien práctico porque todas las sociedades son plurales. Puede ser que en algunas dictaduras o en algunos regímenes la gente parece que todos son iguales, pero aquí todos somos diferentes. Un régimen puede manipularnos en nuestros movimientos, en nuestras acciones, pero jamás podrá controlar nuestras mentes. Bueno, aunque ahora hay intentos de eso. Entonces, en esa pluralidad que es una sociedad, si nosotros no recuperamos a la política como esa disciplina fundamental,
Vuelvo al viejillo Aristóteles que decía que la política es la ciencia de las ciencias. Si nosotros no defendemos a la política, estamos promoviendo de alguna manera esos regímenes que no nos gustan, esos regímenes autoritarios. Y hoy es muy común en nuestro país y en América Latina oír a muchos decir, es que lo que ocupamos es a alguien que mande. Y aquí interesante, no dicen que gobierne, alguien que mande, como que los Que individuos, verticalice. claro, como que los individuos fuéramos un acto de ganado, alguien que mande. No, no dicen alguien que gobierne. La ciencia en democracia es saber gobernar. Y saber gobernar es saber intercambiar en un proceso constante de comunicación con los diferentes actores sociales. Ah, que es que eso es muy lento para tomar las decisiones. Bueno, perdón, esa es la democracia. La democracia es lenta. Cuando la gente trata de plantear que la gobernabilidad es la posibilidad de tener un gobierno, un sistema donde las decisiones se tomen rápida y verticalmente, pues desde esa perspectiva, nada sería más vertical que un gobierno como el cubano, nada sería más vertical que Corea del Norte con su presidente, nada sería más vertical que la misma Venezuela. O sea, la verticalidad en muchas ocasiones es sinónimo de autocracia, donde hay un grupo o unas personas que toman las decisiones de una forma vertical. Entonces, vos me preguntas, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero hay que subordinar todo a la discusión política. Cuando la gente usa conceptos que es nadar, a veces en el caso particular como el salmón contra corriente, cuando la gente usa conceptos como la politización como un problema de una sociedad, a mí me da una terrible tristeza. Porque exactamente lo que nosotros ocupamos es politizar una sociedad. Porque politizar es generar debate, es generar discusión, es generar espacios para que la gente en determinado momento pueda oponerse a algo con lo cual no está de acuerdo. Pero es muy simpático cuando en un parlamento alguien de repente levanta un proyecto de ley y dice, votemos esto, no lo politicemos, o sea, no lo discutamos. Y el ciudadano ha empezado a comprar esa palabra, politización, como un sinónimo de politiqueadera, que son dos cosas diferentes. O sea, una sociedad democrática por sí misma tiene como fundamento determinante el politizar. Ah, es que hay que tomar decisiones rápidas porque urge. Bueno, ahí volvemos al tema inicial. ¿Cuál es la capacidad que tiene quien gobierna para poder vender sus ideas, en el buen sentido del término de la palabra vender, para poder intercambiar con los diferentes actores y demostrar que su proyecto es el correcto? Lo primero es que esa decisión de ese proyecto no se puede tomar sin antes haber consultado a los sectores que puedan tener, como decía antes, posibilidad de veto o que no son contemplados y que van a ser afectados por esa decisión. Y aquí vuelvo de nuevo, donde nuestras sociedades lo que requieren son políticos en el buen sentido del término, en el más amplio sentido del término. Pero ante la prostitución del concepto, cuando hay un montón de pseudo políticos que son definidos como tales sin serlo, la gente ha empezado a promover a los tecnócratas. Y los tecnócratas son muy, muy particulares en el hecho de que por no conocer la política, les molesta esa correcta politización, esa correcta discusión de los temas, porque están acostumbrados a que su teoría, a que su ciencia no necesariamente tenga que pasar por la discusión, sino que solamente hacen una investigación de mercado, hacen una investigación industrial y concluyen X acción, pero no es lo mismo en la sociedad. En la sociedad es determinante que haya una participación en la toma de esas decisiones. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? Hasta el momento que la política vuelva a tener un giro, no solamente de los mejores gobernantes, sino de la empatía de las decisiones en políticas públicas que empiecen a hacer a los ciudadanos sentir que su vida cambia dependiendo de quién está gobernando. Los griegos tenían, y esto me lo has oído decir en muchas ocasiones, los griegos decían que aquellos individuos que no se preocupaban
por la política, por lo que pasaba en su comunidad, los definían como ideotas, con E, ideotas, porque era gente que no le interesaba lo que pasaba en la sociedad. Entonces ellos decían, tenía otra connotación de lo que hoy es un idiota. Los idiotas eran gente desinteresada de la administración del país, del tiempo de la ciudad-estado o de la política. Pero hoy esa connotación sigue teniendo vigencia, porque hay una gran cantidad de ciudadanos que creen que la democracia es solamente ir a votar, que no tienen una participación activa y lo peor, ni siquiera un conocimiento activo de los problemas nacionales. Y entonces, esos que llegan a gobernar saben que ese gobernado es fácil de manipular con un único tema, con una única ancla que volverá su voto hacia X partido y se desinteresará de los reales problemas nacionales. Entonces, la única forma de volver a recuperar la confianza en la democracia es una politización, en el buen sentido del término, el correcto sentido del término, de discusión de los problemas nacionales. Pero aquí entonces empieza la gente a decir, la perica, es que este carajo lo que está proponiendo son decisiones lentas, nunca se van a poder tomar, no van a caminar las cosas. Bueno, en la democracia funcionan las cosas así. Podríamos cambiar de régimen y estaríamos buscando una velocidad que muy posiblemente atentaría contra muchos de los derechos que hoy tenemos. ¿Es la escuela responsable de formar esos criterios? Porque si nos esperamos a que sea el contexto político meses antes de una elección, no hay tiempo para formar ese pensamiento crítico. ¿Quién podría colaborar en la conformación Todos. de ese criterio? Yo creo que todos, porque por ejemplo, ciertamente la educación es fundamental. Cuando vos tenés en una educación, una materia que se pueda llamar educación cívica, por ejemplo, educación cívica debería ser una clase que se imparte en primaria y en secundaria para formar ciudadanos, no para ver temas de historia, no para ver temas de estudios sociales, para eso está esa materia. Debería ser una materia donde formen ciudadanos, con valores, con ética, con principios, con conocimiento de la ley, con conocimientos de la democracia. Es imposible imaginarse que en la que se supone que es la democracia más sólida de América Latina, como es el caso de Costa Rica, muchos todavía no conocen o no comprenden cómo se vota en Costa Rica, cómo se eligen los diputados, porque hay un vasto desconocimiento, parte de esa educación que no se da en primaria y en secundaria para ir formando ciudadanos sobre cómo se comporta los diferentes poderes de la República en nuestro país. Bueno, si a eso le agregas que el ciudadano no se compromete tampoco con lo que está aconteciendo en los problemas de su país, eso nos genera el espacio más incómodo para gobernar. Pero vuelvo a lo que te decía antes, en buena teoría somos la democracia más sólida de América Latina, en buena teoría tenemos un sistema educativo que ha sido fundamental para el desarrollo de este país, en buena teoría somos un país que tiene un muy buen sistema de salud. Hay que recordar que nosotros hicimos un cambio a partir de 1940, cuando nosotros dejamos la democracia liberal, aquella democracia liberal que se concentraba mucho en los derechos políticos, pero poco en los derechos sociales. A partir de 1940 hacemos un cambio importante hacia una democracia social y empieza a aparecer el estado de bienestar en Costa Rica, y muchas de las cosas que hoy seguimos disfrutando, tal vez no con la calidad que quisiéramos, porque debió haber mejorado década tras década la calidad, siguen siendo un bastión importante. Hoy cuando la gente habla del manejo de la pandemia del COVID en Costa Rica, uno no puede dejar de lado que tenemos 80 años de un sistema como la Caja Costarricense de Seguro Social en 1940 cuando arranca. No podemos olvidar que Ricardo Jiménez Oriamuno en el año de 1920, si no mal recuerdo, fue el creador del Ministerio de Salud. O sea, tenemos una larga historia. Y si vamos a la educación prácticamente desde el primer día de nuestra independencia, desde que éramos un estado de Centroamérica, fue fundamental en el desarrollo de esta nación. Entonces, esos dos elementos, gente saludable y gente educada, son fundamentales para una buena democracia. Pero, dentro del marco de la democracia, si no tenemos la calidad de los gobernantes y de los políticos participando, pues es muy difícil. Y entonces la gran paradoja es cómo es posible que hoy que tenemos los niveles de salud que comparan a Costa Rica con los países desarrollados, personas que mueren al nacer mínimas en Costa Rica,
personas que superan los 100 años, o que hay un promedio de 80 años de vida en Costa Rica, son índices europeos y de naciones desarrolladas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy tengamos índices de salud muy altos y mucho más gente educada y preparada y la clase política sea cada vez más despreciable para el ciudadano y de menor calidad para la democracia? Tengo comentarios, preguntas y yo creo que a doña Rocibel le vamos a robar unos 15, 20 minutos. Vamos a pedirle el permiso oficialmente. Vamos a ver, Claudio, hablabas de que la educación puede contribuir para generar un pensamiento más crítico. Quizás estas son preguntas más rápidas porque tengo otros temas. ¿Hay intereses de que la gente sea no pensante cuando veo tantas deficiencias en la educación y sistemas que están orientados a no generar ese pensamiento crítico cuando hablas de la formación a través de la educación cívica? Porque también podría ser la conveniencia de un poder económico que ayuda a poner a los políticos. Esa es una. La otra, vamos a ver, vivir fuera es una riqueza porque es un orgullo ser tico, como agradezco la felicidad y el cariño que le tengo a México. Es un balance muy lindo y cuando me hablan de Costa Rica, vamos a ver, lo promuevo más que si estuviera allá. Pero hablar del tema de la democracia más antigua y todo lo que Costa Rica tiene, los sistemas de salud, ¿será ese pensamiento un pensamiento que nos podría hacer atenernos a creer que seguimos siendo la Suiza de América y que todas las debilidades sigan carcomiendo el sistema? Te lo digo por esto. Ciertamente has hablado de la comparación de los índices de salud con respecto al tema del el porcentaje de nacimientos. Pero incluso era una de las preguntas y me voy a adelantar. Cuando yo quiero entender un sistema de salud, y hago el paréntesis de que es de Costa Rica, de quien puedo hablar con más propiedad por respeto y por conocimiento, veo una caja del seguro que la han tildado que es la caja chica del Estado, que la quieren saquear, que la quieren desfinanciar, pero voy a llegar a un ejemplo concreto. Sí, muy buena salud en muchas de sus áreas. He tenido comentarios de personas del mismo sistema de salud que elaboran incluso para la caja del seguro, que no piensan lo mismo y no sé a qué se debe. Vamos a ver, el crecimiento poblacional, ¿qué es lo que hace que hace un tiempo un paciente no tuviera que esperar 5 años, 6 años para una cirugía de columna, porque tengo el caso propio de un familiar y que prácticamente es una persona en el dolor calificada como agonizante, para que un sistema como la caja le diga 5 años, 6 años de dolores insoportables y tener que vivir sedada? ¿Es eso realmente salud para una población que lo tenga como un sistema alcanzable o es que nos comparamos con quién? La pregunta es, ¿esa caja debilitada que hoy no puede atender a un paciente en esas condiciones es un tema de liderazgo, es un tema de recursos, es un tema de mala administración, es un tema de crecimiento poblacional porque tengo más gente que atender y tengo menos médicos? ¿Qué podríamos pensar desde la gestión gubernamental para decirle a un ciudadano: esta es la respuesta? Vamos a ver, me das un montón de elementos para discusión. Lo primero que me planteabas, si los El tema de la políticos... educación, si la educación está siendo orientada para generar poblaciones no pensantes. Yo creo que la educación en sí no. La educación es amplia en Costa Rica, es libre. En las universidades hay libertad de cátedra. A veces lo que no hay es responsabilidad de cátedra, pero hay libertad de cátedra. Y eso creo que no. Sin embargo, lo que sí creo es que las capacidades y las cualidades de la educación primaria y secundaria en Costa Rica se han ido quedando rezagadas un tanto. No soy el experto en ese tema, pero conociendo a mucha gente que está en el área de salud, sé o tengo la información de que la educación en nuestro país no está siendo la educación que se espera y mucho menos para este mundo variante. Inclusive lo podemos ver ahora, es que el COVID ha sacado a relucir un montón de cosas. El COVID ha sacado a relucir, por ejemplo, que nosotros en la educación no estamos utilizando la tecnología como correctamente debería ser. Si hubiéramos hecho la inversión que se requiere, si hubiéramos socado, por ejemplo, a Fonatel para desarrollar con más prontitud en las áreas rurales el Internet con acceso libre, y si nuestras universidades dentro de los planes de becas tuvieran la entrega de computadoras con responsabilidad para los que las reciben, para que aquellos humildes
ciudadanos costarricenses que no tienen capacidad de comprarse una computadora con internet libre, con una computadora de la que les da las universidades como parte de su beca, pudieran ingresar al estudio, esta pandemia no nos hubiera tomado tan desnudos en esa falta de uso de la tecnología. Pero ahí hemos fallado. Claro, cuando usted va y ve el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es uno de los más bajos, 0,01, si no me equivoco, del presupuesto, usted se da cuenta que la inversión que se está haciendo es mínima en ciertas áreas. Bueno, entonces aquí creo que el gran problema también de la educación política, yo lo enfocaba desde la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación Política, perdón, Educación Nacional, el Ministerio de Educación, de formar buenos ciudadanos con educación cívica. Pero hay otros actores que deben mucho y son los partidos políticos. Son instituciones que son clubes electorales, que no se preocupan por la formación de sus miembros, algo que es contrario a lo que Costa Rica hacía antes. Nosotros en la época del bipartidismo, devolvámonos, el Partido de Liberación Nacional cuando sale a la luz como partido en 1951, octubre de 1951, sale bajo el umbral y la luz de un grupo muy fuerte de intelectuales del nivel de Roberto Berrenesen, de Isaac Felipe Azofeifa, de Daniel Oduber, de Rodrigo Facio, que es gente muy preparada, muy joven, pero muy preparada, que todas aquellas beneficios sociales que promueve el gobierno de Calderón Guardia con otra gente que siempre sacamos a relucir, como Monseñor Sanabria o Manuel Mora y otros actores, porque no solamente yo y ustedes fueron, confluyen con estos jóvenes y entonces la defensa y el desarrollo de toda esa promoción social la empiezan a hacer ellos. Pero lo que quiero decir es que Liberación Nacional como partido surge alrededor de un grupo de intelectuales. Y así va a ser en los años 60, 70, y puede ser que a partir de los 80 y con más frecuencia a partir de los 90, el Partido de Liberación Nacional se empieza a debilitar. Pero cuando Liberación estaba en ese proceso de su formación, donde tenía una alianza con la Fundación Eber, la Fundación Alemana para la formación de su gente, sobre la base del que es el pensamiento socialdemócrata, obligó a que se creara el Partido de Unidad Social Cristiana. Ese partido que fue creado en los años 80 se une con otra fundación que es la Comunidad de Nahuatl, también alemana, que empieza a darle instrucciones y a formar los cuadros de esos dos partidos. Pero eso viene un proceso donde se empiezan a desligar estas fundaciones y por otro lado también pierden orientación los partidos políticos y se vuelven maquinillas de segunda categoría electorales y clubes electorales. Entonces, la formación de esos políticos que requiere el país no solamente discurre por la educación y la formación de ciudadanos en nuestra educación pública y privada, sino que discurre también para aquellos que quieren participar en política por las instituciones políticas primarias que son los partidos políticos. Eso confluye, eso se interseca y si no estamos teniendo buena formación de ciudadanos y buenos políticos en los partidos políticos, cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser presidente de la República, porque hemos ido dejando que la conformación de la gente no sea la preparada. Y cuidado, porque eso mismo empieza a pasar en otras profesiones, en ingeniería, en medicina. Tal vez algunos dirán, sí, es más complejo ser médico que ser ingeniero. Cuidado, que ser político. Cuidado, porque la misma responsabilidad que tiene sobre una vida o sobre un edificio mal diseñado un ingeniero o un médico, la tiene un político con una sociedad. Porque hay una premisa que a mí me encanta. Ningún político o ningún gobierno o ningún gobernante puede hacerte feliz, porque la felicidad es una decisión propia. Cada quien se sentirá feliz con mucho o con poco, o con una familia sólida, o con un trabajo. Cada quien establece sus términos de felicidad de acuerdo a ítems diferentes. Pero, así como ningún gobernante te puede hacer feliz, sí es cierto que un mal gobernante nos puede hacer infelices a todos. Bueno, voy a Venezuela, para poner un ejemplo donde todo el mundo es infeliz.
ni siquiera los mismos que gobiernan son felices, porque las carencias en Venezuela son terribles. Y no me estoy refiriendo si es de derecha o de izquierda el gobierno, me estoy refiriendo de En que hay un necesidades mal, básicas. necesidades básicas y que hay un mal gobierno. Pudiera ser ese gobierno también de derecha, como pasa en algunas otras latitudes, donde esas necesidades no están siendo subsanadas. Entonces, aquí el problema básico es que las acciones políticas no están siendo consistentes con las necesidades de los ciudadanos, pero la formación de los políticos hoy por hoy es muy débil. Eso sería el primer escenario. Ahora, Okay. en lo otro que me preguntabas, por lo que es Por el tema de de la Costa medicina. Rica y no, antes de eso, la democracia más sólida, pero si eso empieza a tener falencias y debilidades y seguimos soñando realmente, y eso es lo que nos hace seguir pensando y tener una miopía relativa en todas las No, situaciones. hoy hay un menosprecio sobre la democracia de los costarricenses terrible. O sea, hay encuestadoras, hay estudios, hay investigaciones a nivel nacional e internacional que empiezan a demostrar que el costarricense ha ido perdiendo credibilidad sobre el sistema democrático. Lo que pasa es que nuestra institucionalidad, digamos que ha sido bastante sólida para soportar los embates de malos partidos políticos, de malos gobernantes y de la desilusión de los ciudadanos. Pero también ya empezamos a ver cómo la Asamblea Legislativa tiene varios periodos de venida en crisis ante la opinión de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo igual, y lo más reciente, ya la credibilidad sobre la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en Costa Rica, también agrava la situación. Y si a eso le sumas que la gente tiene dudas y poca participación para elegir sus gobernantes en cada cantón, te das cuenta de que hay un distanciamiento total del costarricense sobre los procesos democráticos y está llegando a los niveles que decían los griegos, a ser unos idiotas, en su mayoría los ciudadanos, que se desinteresan por la política porque creen que la política no los perjudica, porque su felicidad depende de ellos. Sí, la felicidad particular, pero un mal gobierno, vuelvo a la premisa, sí nos puede Afecta hacer a todos. infelices a todos. Bueno, en esas circunstancias, el ciudadano se desinteresa, se despreocupa. Y la clase política, es lo que quería llegar cuando vos hacías referencia a las calidades de quienes participan en los procesos electorales. Costa Rica ha sido un país exitoso, Manuel, vos me has oído con esa tesis. Costa Rica demuestra una capacidad enorme. Las cosas que hemos hecho nos distanciaron de muchos países de América Latina. Desgraciadamente hoy, por el tema de la desigualdad, parece que nos estamos pareciendo más a los países de América Latina y menos diferenciándonos como fue en el pasado. La desigualdad empieza a acentuarse, pero si uno revisa muchos de los pasos que Costa Rica ha dado, ha sido un país exitoso. Cuando se empiezan a establecer en los años 90 las determinaciones para proteger el medio ambiente, ya nosotros veníamos haciendo muchas de esas cosas. Cuando hablamos de lo que estamos viendo con la pandemia, nos damos cuenta que desde 1941 ya veníamos trabajando por una institución que fue la primera del continente, oígase bien, no de América Latina, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hasta 1962 aparece algo igual, que hoy es mejor, en Canadá, pero fuimos los primeros que tuvimos el seguro universal para los ciudadanos costarricenses. Cuando vemos que los procesos de libertad democrática, los procesos desde 1949 en adelante, se turnan cada 4 años, que el costarricense tiene a veces hasta paciencia salomónica con malos gobernantes que lo soporta por 4 años, que inclusive a veces comete el error de reelegir a esos partidos que han gobernado mal por otros 4 años. El costarricense demuestra un gran compromiso sobre el respeto de los procesos. Bueno, pero resulta que los resultados no están siendo los ideales. ¿Por qué? Porque nuestra política hoy, nuestro gran debate político se genera sobre aguas sucias, en las campañas políticas, en las gestiones políticas. Y aquí tenemos que meter a ciudadanos, a políticos y a medios de comunicación. Es en las aguas sucias donde los costarricenses estamos desarrollando el debate político. Y la desgracia es que es por la carencia de las calidades en ciudadanos que no se están preparando sobre los verdaderos problemas nacionales y sobre la democracia. En medios de comunicación que son de baja calidad en sus noticieros y en sus programas,
y en partidos políticos que no promueven a las mejores figuras para llegar a gobernar. Entonces, nos está pasando como el calamar. Vos sabés que el calamar, siendo muy débil, cuando se siente atacado, ¿qué es lo que hace el calamar para defenderse cuando lo van a atacar? Ensucia las aguas, tira una tinta negra y ensucia las aguas, porque en las aguas sucias sí se puede defender y sí puede nadar. Bueno, así están funcionando muchos de los partidos políticos y los políticos nuestros, en donde y ahí participan algunos ciudadanos, algunos medios de comunicación, ensuciando las aguas, porque ahí sí se puede luchar. Cuando en el marco de las aguas limpias y transparentes parece que no existe la calidad ni de los medios de comunicación, ni de muchos ciudadanos, ni de políticos para poder desarrollar esas grandes ideas que lleguen a transformar a nuestro país y que nuevamente lo vuelvan a encarrilar sobre rieles de desarrollo y sobre esa visión. Yo recuerdo que cuando nosotros allá en los años 70 nos decían que Costa Rica iba a ser el primer país desarrollado de América Latina, nosotros solo creíamos que eso era posible. Hoy vos le decís a los jóvenes que Costa Rica va a ser un país desarrollado y se ríen de vos, porque no encuentran las bases. Y normalmente, los que tenemos un poquillo más de años, les seguimos sacando viejos triunfos a ellos, les seguimos hablando de la democracia costarricense, de la Caja Costarricense de Seguro Social, de no tener ejército, de todos esos temas que son íconos importantes de nosotros, les seguimos hablando a los jóvenes. Cuando ellos nacieron, con eso, ya eso venía en su ADN. Ellos lo que quieren es ver nuevos triunfos, nuevos logros en el país, y eso no aparece. Entonces no les genera credibilidad ni la clase política ni la orientación que lleva el país. El tema de la caja, hablando de salud de primer mundo, como algunas veces nos han dicho, pero en la percepción popular, si podemos decir, común o ciudadana, esas citas de 10 años, ahí hay liderazgo, ahí hay mala administración, ¿qué pasa? No, ahí hay muy mala administración. Hoy estaba leyendo en las noticias que la Caja Costarricense de Seguro Social, por las bolsitas esas de, de papel en que echan los medicamentos, en una licitación estaba pagando más de $100,000 de sobreprecio. Ayer o antier en el programa mío de radio, Café y Palabras, conversaba con Mario Quesada Arce, que es el médico cirujano, cirugía plástica y presidente del sindicato de los médicos especialistas del país. Y él decía algo que a mí me sonaba, bueno, muy lógico, muy cierto, todos lo sabemos. Todas las compras de la caja son monstruosas. O sea, todo lo que compra la caja es en cantidades inmensamente grandes. Y creo que ahí hay un problema de auditoría en nuestra institución. Porque siendo tanto el dinero que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social, hace algunos años se decía, para hacer una comparación del presupuesto de la Caja, que el presupuesto de la Caja era superior a todo el presupuesto del gobierno de Nicaragua. Solo el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, el manejo de los dineros que hay ahí, a mí siempre me deja duda, ya sea porque puede haber niveles de corrupción en nuestra institución insigne, en donde algunos se puedan prestar para que algunas licitaciones no sean las correctas. Por otro lado, también, si no fuese que hay corrupción, hay desperdicio, no hay una racionalización del gasto. Porque como todo es monstruoso, ahí se compran en millones las bolsas, en millones las pastillas, en millones las inyecciones, en No millones los racionalizan ese gasto, pero sí racionalizan la atención médica en los casos a los que nos a eso referíamos. a eso es a lo que quiero llegar, perdón. Porque entonces, ¿qué sucede? Empezamos a racionalizar en la caja la contratación de médicos, la contratación de enfermeras y enfermeros. Y resulta que se ocupan más médicos, más doctores y doctoras se ocupan en la Caja Costarricense de Seguro Social, para que eso que vos decís sea más rápida la atención. Pero también se requiere una mayor inversión en la generación de especialistas. Y los especialistas no se generan en 4 años, como en algún gobierno, en una campaña electoral, se dijo que en 4 años iban a haber 700, 800 especialistas que se iban a producir. Eso no es como poner huevos de una gallina. Los especialistas requieren 8, 10 años para su formación. Y Costa Rica tiene que retomar eso, pero los recursos están siendo desperdiciados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si la Caja Costarricense de Seguro Social compra tanto, de todo en cantidades,
que hoy por hoy nos preocupe, por ejemplo, que no hay camas suficientes en caso de la pandemia, que no hay equipo suficiente. Y el problema mayor es que recientemente se pagó por una donación que hizo China, creo que fueron 1.300.000 dólares para traer un poco de artículos de China, que yo tengo grandes Insumos. dudas de ese gasto que se hizo, porque salió más caro el caldo de los huevos, fue más caro pagar esos 1.300.000 que solo se pagaron de transporte, y vos que has estado en aerolíneas sabes muy bien que hay aviones de carga, y se trajeron en 3 aviones, creo que eran de Aeroméxico, por cierto, estás en México, en lugar de contratar un avión grande de DHL, se trajeron en 3 aviones de pasajeros, en 3 vuelos diferentes, y aparte de eso, ayer le decían los médicos que el equipo que viene no es ni de la calidad requerida, ni de lo que se ocupaba. Entonces vos ves que con una frialdad se pagan 1.300.000 dólares. ¿Por qué? Porque los recursos de la caja en ocasiones se ven como una gran bonanza. Yo repito, creo que aquí hay una gran responsabilidad, y no del gobierno, de los miembros de la junta directiva. Y en la junta directiva de la caja es tripartita. Hay 3 miembros que son del gobierno, hay Patronos. 3 miembros que son de los patronos, Ujú. que son los representantes de entes privados, y hay 3 miembros que son de los, dije, patronos, empleados y gobierno. Entonces, Ajá. la responsabilidad es compartida, no es solamente de los 3 representantes del gobierno de la República, es también de empresarios, porque hay un representante de los solidaristas, hay un representante de los cooperativistas, hay un representante de los sindicatos, hay un representante de la UCAEP. Entonces, cuando usted toma todos esos 9 miembros de la Junta Directiva, uno se cuestiona, bueno, esa autonomía política y administrativa que tiene la caja, ¿tiene realmente la auditoría que requiere? Esos miembros de esa junta directiva tienen claro la responsabilidad que tienen de cuidar cada 5 de la Caja Costarricense de Seguro Social para ¿Estarán que respondiendo realmente a las organizaciones que representan o estarán adaptándose al poder político en decisiones tan importantes? ese es el cuestionamiento que le queda a uno, pero sí lo que te puedo decir es que los miembros de la junta directiva ni los gerentes de la caja están cumpliendo a cabalidad sus responsabilidades. ¿Por qué salimos adelante? Porque la inversión en educación, esos médicos que se han preparado desde la Universidad de Costa Rica hasta en el exterior y en otras universidades del país, le dan un gran material humano y de mucha calidad que nos permite salir adelante. La labor que ha desarrollado, por ejemplo, don Daniel Salas como ministro de Salud es una excelente labor, pero esa labor que está generando don Daniel Salas, si usted lo pone a gestar, lo mismo en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, en Venezuela, no podría estar haciendo la labor que hace si no tiene un sistema de salud como el que hemos desarrollado los costarricenses. Entonces, ese sistema de salud tenemos que cuidarlo para que cuando llegue un buen ministro, un buen médico al Ministerio de Salud o a las gerencias de los hospitales o a las juntas directivas, esos buenos médicos, cuando se presente una pandemia como estas que van a ser repetitivas, que se van a dar con mucha frecuencia de ahora en adelante, el sistema sea robusto y que pueda atender. Pero atención, Manuel, y quienes nos están viendo, perdón, hay otras enfermedades. O sea, no solamente es el coronavirus. Hay gente que seguramente muere más día a día de cáncer, de infartos, de estrés, de tantas otras enfermedades, que hoy por hoy estamos muy concentrados solo en lo que pasa con el COVID-19. Pero hay otras enfermedades que no están siendo atendidas con la prontitud que se requiere, con la prevención que se requiere, y muchas personas, por ejemplo el caso particular del cáncer, que si no se ve con anticipación, prácticamente la persona lo que llega es a que le A la dicten parte ya, la paliativa. paliativa, paliativa, exactamente. Cirugía total para la caja. Creo que hay que hacer una revisión, una auditoría ¿Es eso o no amplia. es liderazgo desde la gestión gubernamental? ¿Es verticalidad? Tengo algunos comentarios que voy a pasar muy rápidos porque me quedan tal vez un par de temas. Lo cierto es que Claudio Alpizar genera toda esta polémica y pues en buena hora. Se habla, vamos a ver, un buen líder no es autocrático. Actualmente vemos ejemplos de liderazgo autocrático en gestiones gubernamentales. Es evidente la peligrosidad de este ejercicio de liderazgo, sin embargo, en situaciones críticas como la actual, marcada por la pandemia, en la que se necesitan resultados a corto plazo de forma rápida y eficiente,
¿tendría cabida un estilo autocrático o esa verticalidad? No, no. La autocracia es el régimen que le encanta, vuelvo al tema, a los que menosprecian el debate de las ideas, a los que creen tener la razón, a los que quieren acabar con los disidentes políticos, con los que piensan diferente. O sea, como arrancamos, una sociedad está conformada por diferentes actores con diferentes objetivos. Es diversidad. Y cuando digo diversidad, no es diversidad sexual, no, es diversidad de pensamiento, diversidad de objetivos, diversidad de acciones, diversidad ideológica. Todo eso es una sociedad. Y por supuesto que un régimen autocrático, para algunos que se cansan de ver la ineficiencia de la democracia, lo empiezan a exigir, pero con un agravante. El ciudadano exige a veces un régimen autocrático. Es común oír en tantas, como te decía yo antes, en tantas familias y en tantos grupos que aquí lo que se ocupa es alguien que mande, casi como llamando a un dictador a que venga a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque hay un cansancio en el sistema democrático por la lentitud o por las malas decisiones. Pero las malas decisiones se sustentan en una mala gestión democrática, en no tener ese intercambio necesario para convencer, porque algunos piensan que gobernabilidad, vuelvo al tema, es la verticalidad de tomar las decisiones sin consultas, sin darle espacio a los demás. Entonces, claro, es sabrosísimo llegar a gobernar así. Y por eso te decía también, cuando te hablaba de los gobiernos como el de Hungría, como el de Polonia, el mismo Donald Trump en ocasiones, el presidente de Filipinas, que son, quieren transformar las democracias liberales en el sentido de los derechos políticos libres a democracias iliberales, solo sustentadas en el voto y después rompiendo con toda la institucionalidad porque urgen las cosas, porque hay que tomar las decisiones con velocidad. Y eso le sirve a alguien de derecha o a alguien de izquierda, eso no importa la ideología que sea, pero le sirve que las decisiones sean verticales porque evitan los consensos, las discusiones, fíjate bien, y los consensos, no estoy hablando del consenso al 100%. Un buen liderazgo, volvemos al tema que me invitaste, de liderazgo y gestión gubernamental, un buen liderazgo requiere, exige esa posibilidad de intercambio, pero cuando busca el consenso, ese conocimiento, jamás un gobernante para tomar sus decisiones va a tener el 100% de los apoyos. Pero si tiene una buena cantidad, un 60, un 70%, y él sabe que su decisión es la correcta, la toma. Y es posible que no solamente quede ese 60 y 70 complacidos con su decisión, sino que con los resultados de una buena decisión, al final de cuentas su decisión termina con el apoyo del 90%, ni siquiera el 100%, eso nunca se logra, pero aumenta el apoyo a una decisión acertada. Don Claudio, no las puedo leer completas, pero nada más para otro momento creo que quedan inquietudes porque esto genera reflexión, que es parte del propósito. En algún momento se plantea el tema de, dice, en este contexto de la interacción globalizada hay dos grandes problemas mundiales, crecientes desempleo y concentración de la riqueza. ¿Cómo complementar y manejar eso desde la horizontalidad, que creo que ha calado muy bien el concepto, y la verticalidad en una adecuada gestión? La otra habla de un tema de liderazgo, ya lo respondimos. Las causas de tanta ineptitud pueden ser ofuscación, egoísmo, indiferencia, impotencia, o quizá llegan al gobierno personas con bajo perfil, que creo que es algo que hemos mencionado por ahí. Por otro lado, se dicen las reformas desastrosas que llegan a nuestros países y que lideran estas personas poco preparadas, ¿hasta qué punto son una imposición que pasa por encima de la dignidad de las personas y la soberanía de los mismos países? Luego se habla de los mesías, los que tienen muchos seguidores frustrados y desencantados de la democracia, encabezada por gobiernos inestables, con integrantes ensimismados, con poca sensibilidad por el bien común y nula empatía por el servicio. En el caso de Costa Rica me preguntan cómo visualiza el futuro y el de los países latinoamericanos, si es prometedor en el ingreso de talentos jóvenes que vengan a hacer reemplazo de estas fuerzas políticas que aparentemente tanto desgaste tienen y que son razón de rechazo. Ese tema de la juventud a mí me parece que es un tema clave. Ciertamente,
no todos estamos preocupados por la política. Como todas las disciplinas, no todo el mundo quiere estudiar medicina, no todo el mundo quiere ser ingeniero, no todo el mundo quiere ser periodista, no todo el mundo quiere ser sociólogo. Pues de la misma forma, no todo el mundo quiere ser político y no todo el mundo se interesa por los problemas que acontecen en una nación. Y la posibilidad de que los jóvenes participen en política es fundamental. Y aquí es donde quienes gobiernan y quienes dirigen los partidos políticos tienen que acercar a los jóvenes. Pero los jóvenes tienen que estar en un proceso de aprendizaje también, porque de alguna manera, ante la ineficiencia de los gobernantes, se ha pensado que lo que se requiere es no refrescar, sino rejuvenecer la clase política. Y la juventud, que es una de las etapas más lindas de la vida, tiene un pequeño defecto: la falta de experiencia. Y la experiencia solo se requiere con el tiempo. Y en política, las canas o la pérdida de pelo son temas fundamentales, porque te van dando un espacio de conocimiento. Esto no quiere decir que los jóvenes no participan, pero creo que tienen que tener un proceso, y lo voy a decir por qué. A mí me parece que si hay una disciplina a la que le urge la experiencia de vida, porque si hablamos de experiencia política en Costa Rica, en México, en China, en la Conchinchina, hay gente algunos políticos que tienen mucha experiencia no quiere volverlos a ver nunca más, que quiere sacarlos de la política. Porque esa falta de pelo también se puede llamar más de lo mismo. Exactamente, pero entonces lo que se requiere es experiencia de vida. ¿Por qué experiencia de vida? Porque la institución de gobernar una nación, entre comillas, la palabra empresa, es la empresa más grande, donde muchos se pueden ver afectados por las decisiones que se toman. Vuelvo a lo de antes. Un buen gobierno no nos hace felices a todos, pero sí nos puede hacer infelices a todos. En ese marco de la necesidad de que los jóvenes se metan a la política, hay que promover actividades en donde ellos puedan formarse a través de becas, de buenos empleos, de buena educación, y que el joven empiece a darse cuenta que la defensa de los derechos humanos es fundamental, que la defensa de los animales es fundamental, pero que hay temas trascendentales. No es que esos no sean importantes, pero hay temas trascendentales, particulares: generación de empleo, generación de oportunidades, generación de becas y de estudio, que son determinantes para el futuro de los jóvenes en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. Y a esos jóvenes hay que meterles una inyección de gusto por la política, pero entendida la política como esa disciplina que nos acerca en un marco de diversidad, no en aras de imponer criterios. Todos, y nos pasa a todos, yo voy a lo que voy a decir sin que ningún joven se me resienta, no lo digo yo, lo decía William Shakespeare, cuando decía que los viejos desconfiamos de los jóvenes porque alguna vez fuimos jóvenes. O sea, Shakespeare lo que quería decir es que nosotros sabemos que cuando estamos muy jóvenes, en ocasiones somos muy adelantados, somos muy animados a hacer cosas que no damos tiempo que crezcan, que se desarrollen, y eso solo se soluciona con la experiencia de vida. Entonces, ahora bien, hay adultos que están en una infancia perpetua, ¿verdad? También hay gente con muchos años que nunca maduró, porque la madurez tampoco es una cuestión que venga con tener 50 o 60 años. La madurez se genera, es un asunto mental, y se genera en el desarrollo de diferentes actividades que me van formando y me van dando experiencia. Ahí es donde hay que abrirle espacios a los jóvenes en la política, pero también para abrirle espacios a los jóvenes en la política hay que devolverle la credibilidad a la disciplina. Y con las calidades de algunos políticos en muchos países de América Latina, no hay la menor duda de que es una tarea bastante difícil y que pasa y que está en manos de quién, de los ciudadanos que eligen. Los ciudadanos son los grandes responsables de quienes eligen, y estamos en una sociedad que es muy manipulable. De repente, por un solo tema, los llevan a escoger al presidente que no deberían tener, pero ante la revancha y la molestia que tienen por otros,
el ciudadano muchas veces escoge al menos preparado, creyendo que con eso está castigando a ese político que no soporto, que no quiero, o a ese partido que me ha hecho tanto daño, lo voy a sacar del juego. Y que venga este otro, que es rico, lo saqué del juego, pero no se da cuenta que al que metió al juego le está perjudicando más que al que sacó del juego. Entonces, aquí está el equilibrio y la necesidad de mejorar sustancialmente la clase política de nuestro país, y en eso, para pensar en las futuras generaciones, hay que hacer sostenible la democracia. ¿Y cómo la hace sostenible? Enamorando a los jóvenes de la participación política. Claudio Alpizar, tres cosas muy puntuales y como usted tiene buena memoria, con esta cerramos. Voy a destacar algo que es un concepto que he tenido tuyo y lo voy a hacer en voz alta. Yo creo que todo sistema, llámese el que sea, necesita un equilibrio. Hemos visto en algunas asambleas legislativas en el pasado, hoy me cuesta verlo, tal vez estoy muy distante, reales y verdaderos congresistas que marcan la diferencia y con sus criterios hacen equilibrio, porque todo extremo es malo. Yo creo que Claudio Alpizar, desde la academia, desde la opinión, desde la radio, ha sido un actor muy importante en ese equilibrio a través de la opinión y formar criterio. Eso es como algo que he considerado importante y es parte de lo que quiero reconocer acá, porque es muy fácil tener criterio a partir de políticos parcializados según sus intereses. Y vos lo has hecho pues muy bien desde una perspectiva muy objetiva. Estos tres últimos temas, y lo quiero centralizar en Costa Rica, pero no dejan de ser temas que atañen al mundo, porque todo esto nos tomó por sorpresa y a veces no habían datos para manejarlo. El primero es el manejo de la pandemia, como lo está haciendo el gobierno, un ministro que aparentemente está ya debilitado, cansado, con un discurso al revés, porque todo el mundo escondido cuando habían 6 casos, hoy hay 190 y no hay otro tipo de restricciones. Sabemos ese balance entre economía y salud, lo tenemos claro. Manejo de pandemia, el otro es el tema del tema migratorio, que además no es solamente de Costa Rica, pero en el caso de Costa Rica el manejo migratorio. Y por último, ¿se endiosan los políticos que no piden consejo para tener una mejor gestión? Primero, gracias por el concepto. A mí me gusta aclarar porque no me gusta tampoco decirle a la gente lo que no es cierto. Yo a veces soy muy subjetivo en mis posiciones. ¿Por qué? Porque tengo puntos desde los que parto. Es que toda la objetividad tiene una cuota implícita de subjetividad, entonces ya iba. Por supuesto, todo pasa por el sujeto. ¿Y mi sujeto cómo puede ser? Bueno, para empezar, el pensamiento ideológico que me gusta es la socialdemocracia. Creo en el mercado y creo en el Estado. Creo en un Estado eficiente y creo en un mercado con empresarios responsables pagando lo que le corresponde. Y me encanta que haya muchos empresarios y muchas empresas en el país, porque van a pagar muchos salarios y muchos impuestos. Entonces, o por lo menos deberían pagar. Ojalá los paguen. Sí, pero entonces esa es mi posición. Cuando hablo, también hablo de mis creencias. Soy católico, lleno de pecados, soy una persona común y corriente, pero creo en Dios y le tengo temor a Dios. Entonces también Él influye mucho en muchos de los pensamientos que tengo. No mezclo política con religión, pero mi religión sí me da un marco de referencia para mi ética y mis principios morales, pero no lo mezclo. No creo que sea prudente mezclar religión y política en una democracia sólida como la nuestra. Ahora bien, en los tres temas que planteas, la pandemia. El problema de la pandemia no es Daniel Salas. Él ha tenido su capacidad, es un muchacho joven que le ha dedicado mucho tiempo, que ha tenido un instrumento valiosísimo que es el sistema de salud costarricense, que le ha ayudado mucho, pero está solo. Y sería recargado a él temas que no le competen, temas económicos. Tengo una interrupción, perdón. ¿Está solo o lo dejan solo? No, está solo, o lo dejan solo, no sé. Pero está solo porque hay temas más allá de quedarte en casa, cuidarte, la salud. Hay temas de alimentación, hay temas de generación de empleo, hay temas de una economía deprimida que ya el actual gobierno venía con problemas para reactivar la economía, ya teníamos un desempleo alto, ya teníamos un déficit fiscal alto, y algunos dicen, la pandemia salvó al gobierno. No, yo creo que lo va a meter en un hueco más profundo, porque la falta de habilidades de dejar al ministro de Salud solo, como que fuera el presidente de la República, lo que no lo es él, como que él tuviera que tomar decisiones de economía, y de repente la que le sale acompañando siempre es la ministra de Planificación, que es una muchacha que trata de poner lo mejor de ella, pero le falta esa experiencia de vida
y no es economista. El presidente creo que está cazando echado, o él siente que está cazando echado, siente que aumentó su popularidad sin salir en la televisión, sin arriesgarse a referirse a los temas de pandemia, y está dejando muy solo. Y entonces, esto es un boomerang, porque ciertamente tenemos que cuidar de la salud es prioritaria, pero para que haya buena salud tiene que haber buena alimentación. Para que haya buena salud tiene que haber salud mental. Y si no tenemos en la despensa de nuestra casa los alimentos que requerimos, y si no tenemos trabajo y estamos preocupados, o nos vamos a morir de hambre o nos vamos a morir de estrés. Y las preocupaciones van a terminar haciendo que la gente de una u otra forma comprenda que el tema de salud, que la cuarentena, pues eran 40 días, porque no pueden ser 40 años como los de Moisés en el desierto, tienen que ser de 40 días. Y la Serán gente empieza... 40 de 90. Sí, entonces la gente... 40-90. Sí, la gente empieza a cansarse. La otra pregunta que vos me hacías, que es muy delicada, la migración. Yo creo que Costa Rica es muy irresponsable en la inmigración, esa gente que viene a nuestro país. Aquí cualquiera entra. Y oiga, cuando cualquiera entra, entra por tierra, entra por mar o entra por aire. Nos dicen los que defienden siempre la migración en forma masiva que no hay migración ilegal, que toda es irregular. No, 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 por Dios. Yo sé que esos conceptos ahora son muy usados, muy modernos, muy bonitos, pero la migración en Costa Rica, que es un país que aquí hay un mito, nosotros no somos xenofóbicos, lo que queremos es orden. Y si por pedir orden nos dicen xenofóbicos, pues ni modo, pero lo que queremos es orden. Cuando nosotros vemos, ahora la gente está preocupada por el COVID y la gente que entra por el norte de nuestro país, pero yo he sido necio con el tema de crucitas durante muchos años, en donde hay 3.000 extranjeros normalmente sacando el oro y a nadie le ha importado. Y hoy se habla de la migración de Nicaragua, pero para mí esa es inclusive la migración que ahora nos preocupa por el tema de salud y por Del el mal COVID. manejo que se hace del COVID en Nicaragua. Pero normalmente esos nicaragüenses, muchos de ellos vienen a buscar trabajo, vienen a fortalecer algunas empresas en nuestro país, pero esas empresas son vivillas y entonces los contratan sin los requerimientos debidos y a nosotros nos obligan como país, las ONGs y los organismos internacionales, por derechos humanos, a darles casa, a darles salud, a darles alimento, a darles becas. Es un país pobre. Entonces, sí, la caridad, ¿por dónde empieza? Por los nuestros. Nosotros no podemos estar protegiendo a todos los que quieran venir a nuestro país cuando tenemos un 22-25% de andar ahora y cuidado, si no más, de pobreza en el país. La caridad empieza por la casa. Yo no puedo dejar a mis hijas aquí que no se alimenten, o a mi esposa para ir a hacer caridad a otra casa. Tengo que primero que los míos estén bien. Esto no quiere decir que Costa Rica no pueda ser un país caritativo, pero tenemos que controlar la migración. Y óigase bien, Manuel, a mí inclusive me preocupa más la del sur, porque en la del sur hay una inseguridad total, hay temas de narcotráfico Narco. que es peligrosísimo. Inclusive en la frontera norte muchas veces el gobierno de Nicaragua, o no muchas veces, el gobierno de Nicaragua evita que vengan las maras acá, porque el ejército los tiene, que no nos deja pasar del triángulo norte de Honduras, Salvador y Guatemala hacia su país. Entonces nos sirven a nosotros, no es porque nos quieran hacer el favor, pero nos sirve el ejército nicaragüense que detenga eso. Pero la migración de la gente que tiene necesidades en Nicaragua es muy grande y no tenemos la capacidad. Nosotros hemos sido una población que se ha generado con migraciones desde su primer día de existencia en esta república. Y yo creo que es importante que siga siendo así. Pero lo que queremos es una migración regulada, saber quién vive conmigo, no que aquí entre todo el mundo como Pedro por su casa, y en muchas ocasiones ese Pedro por su casa es Caro Quintero viviendo ahí en Coronado, en una casa, y nadie sabía que se había metido al país. ¿Por qué? Porque no hay controles migratorios de ninguna índole, no es, nuestra seguridad no es la ideal. Y por último, el otro tema que me preguntabas era pandemia. El tema de si se endiosan y cierran los oídos al consejo. Yo creo que pasa un poco por el tema de la falta de comunicación. Algunos piensan que comunicarse es solo hablar y nos dan dos oídos y solo una boca para que oigamos el doble de lo que hablamos. Si los gobernantes no oyen las quejas y las necesidades del pueblo y buscan a los tecnócratas o buscan
a los empresarios para oírlos a ellos y tomar las soluciones desde estos grupos que son más pequeños o que tienen liderazgos más claros, porque el 22% de los pobres no salen a hacer una manifestación de huelga, están preocupados por comer, están preocupados por empleo, van a tener la capacidad de organizarse para ir a hacer un movimiento, qué sé yo, los LGTBI, la mayoría tienen trabajo, tienen actividades, se organizan y hacen una manifestación, igual los sindicatos. Los pobres no lo pueden hacer, los pobres no tienen capacidad de organización. Entonces, es el gobernante, son los gobernantes los que tienen que acercarse a ellos para saber cuál está haciendo sus padecimientos. Entonces, es una sordera, es una miopía que se genera muchas veces por el engreído, ¿verdad? Quien gobierna o quienes gobiernan, y también por un distanciamiento sobre las necesidades básicas y las obligaciones básicas de quien gobierna. Hay una obligación que es sustancial, bien común. Seguro por mi formación socialdemócrata, yo pienso que los gobernantes tienen que preocuparse por la clase media y por los más pobres, para que los pobres como aspiración puedan llegar a la clase media, para que la clase media no se disminuya y tenga dentro del Estado social que hemos desarrollado nosotros los beneficios cada día mejores y los servicios del Estado mejores. Porque los más poderosos, a lo que hay que darles es posibilidad de que desarrollen sus negocios dentro de un marco regulado, pero con poca regulación, pero con un buen brazo para que paguen las responsabilidades que tienen. Pero a ese no hay que ayudarle, ese es rico por naturaleza, tiene la capacidad de los negocios, tiene los factores de producción necesarios, tierra, industria, dinero. A ese lo que hay que darle es facilidades para que siga desarrollando sus empresas y genere más empleo, al que hay que ayudarle con programas sociales. Ese al más pobre, para ver cómo logramos ascender a la clase media y después ya soltarlo, y que la clase media costarricense vuelva a ser la parte gorda de nuestra sociedad. Pero es que cada día nuestra sociedad se va haciendo más acinturada. O sea, cada vez la clase media es más pequeñita, los pobres son más y arriba en la cabeza, los ricos son menos. Entonces, esa cintura que estamos provocando en la clase media costarricense, para mí es el gran centro, es donde está el kit de todos los problemas. ¿Cómo recuperamos a Costa Rica? Un día me decía un amigo, ¿cuál es el método? Le digo, el mismo que hemos aplicado, si es el que mismo, solo que lo vamos a remodelar con tecnología, porque ahora esta es la tecnología que nos facilita, vamos a cambiar la cantidad de población que tenemos, pero ese método que tuvimos de solidaridad, de bienestar social, sigue teniendo vigencia, Manuel. La misma vigencia. Esta pandemia nos está demostrando la importancia que ha tenido el desarrollo de la salud y el desarrollo de la educación, porque ¿qué hace bien? El costarricense se queda en casa y le hace caso al ministro o a quien le hable y entiende lo que le dice, porque tiene niveles de educación altos. Si no, seríamos como animalitos salvajes que no le hacemos caso a nadie. Entonces, la inversión en la educación y en la salud nos ha permitido, pero el pie que siempre ha sido la debilidad nuestra, que empezamos a fortalecerlo cuando entramos al modelo de la promoción de exportaciones, que es el pie económico, se desarrolló fuerte. Pasamos de 2 productos de exportación a más de 4.500 productos de exportación, pero se generó con un alto grado de desigualdad. Y eso fue perjudicando a la clase media, promovió mayor pobreza y, por supuesto, que fue fortaleciendo un sector que siempre es el ganador, con pandemia, sin pandemia, con crisis financiera como en el 2008, igual ganan, igual no pierden. Hay unos que nunca pierden a pesar de las crisis que se presentan. Don Claudio Alpizar, dígale a doña Rocibel que abran los aeropuertos y los espero yo en México pronto. Aquí serán bien recibidos. Mira, sí, hoy el primer país que le van a permitir viajar a Europa es Uruguay, estaba leyendo, han Sí, manejado bien el escuché tema de la Uruguay por pandemia. el tema de la pandemia. Sí, Mañana tenemos un uruguayo acá, un maestro de una uruguayo. escuela de una zona rural que va a hablar del modelo que retornaron a la presencialidad, llevan un mes sin contagios, pero lo interesante es cómo se han unido educadores, padres de familia y alumnos y van adelante con el proyecto. Vamos a escuchar a ver qué pasa en Uruguay con eso. Muy bien. Uruguay ha tomado mucha ventaja con el resto de los países de América Latina y ha estado girando entre ideología de derecha e izquierda, pero hay una columna vertebral que han estado respetando los últimos gobiernos sin importar la ideología, y eso le ha permitido a Uruguay superar en temas de democracia. Creo que hoy por hoy Uruguay, con el dolor del alma, te lo digo, es el primer país de América Latina
y creo que también en temas de desarrollo social también han avanzado sustancialmente. Es un país que es 3 veces más grande que nosotros, son 150.000 kilómetros y pico, tienen solo 3,5 millones de habitantes. Se quedaron con muchos viejos, porque la mayoría de los jóvenes migraban a Europa porque tenían raíces inglesas, italianas, españolas, Ajá, entonces la tenían migración europea. doble nacionalidad, pero atacaron ese tema con fuerza y hoy por hoy en muchos de los índices es el número uno de América Latina. Así es, vamos a ver qué nos cuenta mañana don Claudio. Así que los espero en México. Dígale a doña Rocibel Ahí nos vamos que se apuren a abrir. a echarnos unos tequilas. Así es. Vamos a ver, ya le dije objetivo con cierto nivel de subjetividad, pero voy a cerrar esto con un comentario que nos sale de mí. Dice, cuando los conocimientos de una mente brillante descansan sobre una alma sabia, tenemos la bendición de una voz poderosa y potencializadora como la voz de don Claudio Alpizar. Gracias por su cátedra. Muy bonito, muchas gracias. Realmente es una cátedra, es un aporte, se cumple el principio de generar reflexión. Me quedan dos cosas en lo particular. Si quiero cuestionar, tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir involucrándome. Y por otro lado, muy clara esa diferencia de la horizontalidad y verticalidad. Entonces, ojalá que esos líderes se rodeen horizontalmente, se rodeen de buenos talentos y que nunca teman a empoderarse a través de otros, porque el tema es yo primero y yo después y los otros por debajo, cuando lo dijiste muy claro, que se rodeen de talentos 100 veces mejores que ellos y las cosas van a estar saliendo bien. Hay un politólogo norteamericano, Jason Brennan, que yo lo nombro con mucha frecuencia porque es un ejemplo que es muy simpático. Él habla de la epistocracia, dice que solo deberían ir a votar los preparados y los estudiosos. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero él dice que el problema de la democracia está en los ciudadanos y en los votantes, y que esos son los que ponen a cualquiera a gobernar. Suena muy lógico lo que está diciendo, pero es contradictorio a la democracia. Pero hay un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. Dice él que los ciudadanos se comportan de 3 formas. Unos son como los hooligans, fanáticos, ¿verdad? Van y votan por alguien y no se lo cuestionan, ¿verdad? Los famosos hooligans allá en el fútbol inglés. Después dice que otros son como los hobbits. ¿Te acordás? Los hobbits en la película esta del Señor de los Anillos, Ajá. que a eso les resbalaba lo que pasaba en el mundo afuera. A ellos estaban totalmente desinteresados de lo que pasaba en la política. Y dice que otros son los vulcanianos, y habla de la película aquella de Star Trek, que eran los hombres más inteligentes, más racionales y más brillantes. Entonces, de esa premisa él parte para decir prácticamente que son los vulcanianos los únicos que deberían ir a votar, pero esto de alguna manera es un ejemplo de esas falencias que se empiezan a ver en la democracia, y entonces algunos empiezan a inventar algunas formas de gestar nuevos sistemas políticos en aras de no preocuparse por la formación y la educación de los ciudadanos y de mejorar la clase política como consecuencia de esa mejora en la educación. Nos queda tarea, ¿o no? Claro. Muchísimo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Se nos fueron 38 minutos más, pero era imposible, yo lo sabía. Y gracias, Claudio. Un abrazo, saludos a doña Rocibel y muchas bendiciones y a cuidarse igual. Que la pases bien, pinche Ok. güey, le dicen ahora, ya vos seguro. Okay. Hasta luego. Bueno, Bien, después chao. le digo el resto. Ok, chao. Un abrazo.